En este video vamos a mostrar otro ejemplo de aproximación polinomial en el sentido de cuadrados mínimos. Y vamos a mostrar, por un lado, la aplicación que tiene esta herramienta y por otro lado, la limitación que tiene el hecho de aproximar con polinomios. Vamos a considerar esta variable infectados. Es una matriz que tiene dos columnas y cada columna, la primera columna corresponde a datos de Argentina, la segunda columna corresponde a datos de Brasil y cada fila contiene la cantidad de personas que se infectaron aproximadamente del COVID-19 a partir del 3 de marzo aproximadamente. Y así consecutivamente, o sea, cada fila corresponde a un día. Entonces, si miramos, en este caso, la cantidad de filas que tiene la variable infectados, nos da 50 y entonces sabemos que tenemos 50 filas, es decir, las mediciones de 50 días consecutivos. Entonces, si quisiéramos hacer un gráfico de estos datos, vamos a considerar un vector días que vaya de 1 a 50 y la primera columna de la matriz la vamos a almacenar en este vector que llamamos infectados arg. Entonces, estas dos variables tienen las abscisas y las ordenadas de las mediciones, y entonces, haciendo un plot de días versus infectados, vamos a poder ver la distribución de los datos. Entonces, si corremos el script hasta esta parte, tenemos que esta es la distribución. Entonces, en este eje vemos en el día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente, y la altura corresponde a la cantidad de infectados en ese día. Vemos que en el caso de Argentina ha sido bastante disperso en el sentido que vamos a precisar ahora, la cantidad de casos por día. O sea, hubo días en los que tuvimos ningún caso y días en los que tuvimos alrededor de 100 casos, días que tuvimos más de 150 y entonces como que tenemos una dispersión bastante grande. Sin embargo, se ve que a grandes rasgos la cantidad de infectados por día va tendiendo a crecer. Si quisiéramos hacer un ajuste por cuadrados mínimos polinomial, uno podría plantearse un ajuste por cuadrados mínimos, y entonces las variables en donde estaban los datos eran días e infectados. Entonces, si hacemos un ajuste de grado 4, guardamos con polyfit, guardamos en la variable pcoef los coeficientes de dicho polinomio, y acá utilizamos en la variable p, almacenamos el valor de la evaluación de ese polinomio en una variable independiente x, utilizando la función polyval, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces, si ahora quisiéramos graficar el ajuste, para graficar, lo vamos a graficar desde 1, no hasta 50, sino un poquito más, para poder tratar de inferir un poco en los próximos 5 días, por ejemplo, y entonces es por eso que acá vamos a hacer un vector de puntos desde 1 hasta n más 5, que sería 55 días, con 200 puntos intermedios. Y allí vamos a evaluar, vamos a graficar esas abscisas y la evaluación del ajuste P que hemos hecho. Y vamos a calcular el error cuadrático, que era la norma euclidia, del vector de diferencias de la curva y las mediciones. Entonces,
Si hacemos esto, vemos que en este caso el polinomio de grado 4 nos da esto, que es lo que decíamos recién, como que la tendencia va subiendo. Podemos chequear el error cuadrático, en este caso es aproximadamente 261. Y podríamos pensar qué ocurre si tomamos un ajuste de grado 5, por ejemplo. Nos damos cuenta que en este sentido, en la zona de los puntos es bastante parecido. De hecho, el error cuadrático es de 261 a 260, o sea, ambos ajustes son bastante parecidos. Sin embargo, a la hora de predecir lo que va a pasar en 5 días, tenemos acá, se empiezan a separar bastante. Fíjense que si tomamos un ajuste de grado 6, el error cuadrático disminuye un poquito, pero sin embargo sigue siendo muy parecido, es decir, que podemos considerar que los tres errores cuadráticos son similares, pero sin embargo el de grado 6 ahora aquí empieza a bajar. Entonces este es un defecto que tenemos en los ajustes polinomiales, porque si bien el grado polinomial 4, 5 y 6 que hemos utilizado tiene un error cuadrático similar, y eso se condice con que en la zona de las mediciones son todos muy parecidos. Si quisiéramos utilizar estos polinomios para predecir lo que va a pasar al corto plazo, se complica, porque definitivamente no tenemos como en este caso no tenemos eh, una manera de decidir si realmente cuál de los grados polinomiales es el que modela este comportamiento. Entonces no sabemos si va a crecer o si va a decrecer. Y en realidad, digamos, más allá del problema de los polinomios, en este caso, para aproximar fuera de la zona de las mediciones, eh, esa es la limitación que tiene en realidad aproximar con cualquier grado polinomial. Vamos a ver en un próximo video que, digamos, cuando uno puede saber de qué tipo de funciones provienen las mediciones, o sea, cuál es el modelo eh, que ajusta mis datos, el tipo de funciones, que no necesariamente es un polinomio, uno puede aplicar el método de cuadrados mínimos y determinar ahora la curva, que no va a ser necesariamente un polinomio, y entonces determinar los parámetros correspondientes y tener una curva. Pero para eso uno necesita saber qué tipo de función modela el fenómeno que se está estudiando. Pero bueno, si queremos sacar alguna utilidad de esto, podemos pensar que en la zona en donde tenemos las mediciones, realmente cualquiera de los tres polinomios que hemos utilizado tiene un comportamiento bastante centrado respecto de la dispersión de los datos, y podemos decir que modelarían este comportamiento. Y entonces eso nos podría servir, por ejemplo, si quisiéramos evaluar aproximadamente en qué día o en qué momento se produjo como la mayor tasa de variación de los infectados. Y entonces en ese caso tendríamos que mirar en estas curvas cuando se produjo la mayor pendiente. Vemos, si queremos prestar atención a estas curvas, nos damos cuenta que acá va bastante chato, y acá también. Si bien suben y bajan, pero más o menos se mantiene. Sin embargo, acá es donde se produjo el mayor cambio, el mayor crecimiento en los infectados. Entonces, para determinar esta tasa, si uno quiere utilizar el modelo, podemos derivar cualquiera de estos polinomios y evaluar el máximo de esa derivada. Entonces, si quisiéramos graficarlos, yo ya lo hice, ahora se los muestro cómo. No lo hicimos, tenemos que descomentar este bloque.
borre todo, vamos a deshacer. Y ahora ahora sí. Si descomentamos este bloque, fíjense, para derivar el polinomio que estaba, el vector de coeficientes estaba almacenado en la variable pcoef, podemos utilizar la función polyder y esa función me va a derivar y me va a dar en realidad en esta variable voy a guardar los coeficientes del polinomio derivado. Y entonces con el mismo criterio puedo utilizar estos coeficientes con la función polyval para armarme una función que sea el polinomio derivado. Entonces, con esta función, P' va a ser la función el polinomio derivado. Entonces, si quisiera graficarlo, voy a graficar en otra figura el vector xx, que tenía todos estos puntos, y el polinomio derivado evaluado ahí. Entonces, si consideramos, vamos a considerar de vuelta, vamos a empezar con grado 4. Entonces tenemos que en este caso este es el ajuste de grado 4 y esta es la derivada. Fíjense que este es un polinomio de grado 4 y entonces este es la derivada, es un polinomio de grado 3. Y vemos que en este caso el máximo está bien, en esta zona vamos a ignorarlo porque justamente acá se da un crecimiento, la tasa de crecimiento más grande como la estamos viendo, pero vamos a considerar en las zonas de las mediciones que la tasa más grande se está dando justamente en esta zona, donde alcanza este máximo, alrededor del día 19, por ejemplo. Entonces, fíjense que el comportamiento es bastante parecido si consideramos grado 5. Ahora con grado 5 también tenemos ahí, y con grado 6 tenemos bastante parecido a lo que decíamos. O sea, como los tres polinomios de grado 4, 5 y 6 tienen un comportamiento parecido aquí, si yo evalúo la derivada de cualquiera de ellos tres, tienen siempre un máximo alrededor del día 19, con una magnitud un poquito menor a 10. Uno podría evaluar concretamente este valor, pero cualquier modelo me da la misma información. Entonces, de esa manera puedo captar y extraer información cualitativa. Sin embargo, para trabajar en una zona que sería algo más interesante a un futuro, a un corto plazo, en este caso ninguno de los tres modelos podríamos decir que es confiable porque realmente no tenemos una intuición de qué es lo que va a pasar. Para eso, digamos, lo razonable sería buscar otro ajuste que no sea polinomial, que sabiendo cuál es el comportamiento que tiene el crecimiento de este tipo de infecciones. En este caso es más complicado todavía porque debido a la cuarentena, digamos, se producen estas dispersiones tan grandes de la cantidad de infectados. Vamos a comparar, por último, lo que ocurre o lo que ocurrió en Brasil. Si consideramos ahora, vamos a cerrar las figuras. Y entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero vamos a comenzar con un grado polinomial 3. Y en este caso, esto es igual que antes, estos son los días versus la cantidad de infectados por día. Entonces, si hacemos un ajuste, este código es exactamente el mismo, lo único que cambia es que ahora la variable infectados de ordenadas tiene la segunda columna, es decir, la información correspondiente a Brasil. Todo lo demás es igual que antes. Y acá, para el grado del ajuste, vamos a utilizar grado 3. Entonces, tenemos este polinomio cúbico. Podemos chequear el error cuadrático, que nos da 2330. Fíjense que ahora si
Acá también tenemos bastante dispersión, pero vemos que hay una clara tendencia al crecimiento a medida que pasan los días. Fíjense que ahora podemos considerar un ajuste de grado 4. Este ajuste de grado 4 tiene un error cuadrático, es el color rojo, un error cuadrático similar de 2291, es prácticamente del mismo orden, que es lo que vemos que en la zona de las mediciones son bastante similares, como ocurría antes. Pero nuevamente, para hacer una predicción a un corto plazo, este polinomio se vuelve mucho más optimista porque dice que ahora la tendencia es que empieza a bajar. Sin embargo, la anterior empieza a subir. Fíjense si consideramos un polinomio de grado 5, es en este caso más optimista todavía porque inmediatamente empieza a bajar. Nuevamente, el error cuadrático para este último polinomio sigue siendo del mismo orden, es decir, en la zona de las mediciones todos se aproximan muy bien, pero debemos utilizar justamente esa información si quisiéramos evaluar, como hicimos recién, qué sé yo, tasas de crecimiento o información que sea dentro de la zona donde tenemos las mediciones. Para hacer predicciones hay que ser muy cuidadoso. Primero hay que estar convencido de que la curva aproxima bien no solamente en la zona de las mediciones, sino también hacia afuera para poder utilizar y hacer una predicción confiable. Entonces, reitero, en este caso va a ser fundamental y en muchos casos no es factible ni simple conocer cuál es el modelo que está detrás de lo que uno quiere estudiar para así determinar el ajuste. Esta es una limitación que tiene el ajuste por la naturaleza de los polinomios. Entonces vamos a ver en el próximo video cómo utilizar otro tipo de funciones para hacer ajustes en el sentido de cuadrados mínimos cuando uno conoce qué tipo de funciones modelan la tendencia de los datos. Y vamos a ver que entonces de esa manera vamos a poder predecir mejor los valores.